¿Qué va a pasar con el precio del dólar? ¿Es momento de invertir en inmuebles en la Argentina? Criptos, vamos a hablar CDRs, vamos a hablar de todo un poco en esta nueva edición de Fede Teso Responde. Muchas gracias a todos por las preguntas que dejaron. Si tenés preguntas que no respondí en este video, ponelas acá abajo, que en la próxima edición de este Fede Teso Responde prometo elegir tu pregunta y tratar de responderla. Vamos con la primera pregunta del día que nos acerca Eric. Eric dice lo siguiente: el precio de la construcción por las nubes, las propiedades actualmente por el piso en sus precios, al igual que el dólar. Básicamente es la gran oportunidad para quien pueda comprar. La reactivación de los créditos hipotecarios disparará la demanda, por ende el precio de las propiedades se disparará. Bueno, Eric, estás bastante en línea con lo que venimos diciendo en los videos anteriores. Estas son algunas de las razones por las cuales creemos que el precio de los activos inmobiliarios tendría que empezar a crecer en la Argentina, siempre y cuando el plan económico del gobierno actual, de Javier Milei, siga avanzando con 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, o sea, con idas y vueltas, pero que siga avanzando. Hace poco se aprobó en diputados la ley bases. Sería importante que esa ley se pueda aprobar en senadores y que puedan ir pasando leyes gradualmente y que el año que viene Milei pueda tener una buena victoria para tratar de tener más diputados y más senadores y que eso le facilite seguir pasando reformas en el Congreso. Va a ser un camino lento y largo, pero todo indica que eso podría pasar. Ten en cuenta que hay otros activos argentinos, como por ejemplo las acciones argentinas que vienen subiendo hace 1 año y medio, los bonos argentinos que vienen subiendo desde el balotaje del año pasado, subieron un 75%, es decir, todos los activos financieros en la Argentina crecieron. Por lo tanto, agregado a estos datos que nos pasó Eric, también esto es otra razón que tendría que explicar por qué los activos inmobiliarios en la Argentina tendrían que crecer. Y también tener en cuenta otro aspecto que venimos hablando en el canal. Los sueldos en dólares, los sueldos de los argentinos que se pagan en pesos pero medidos en dólares, gradualmente están siendo más altos. Entonces esto te permite que la renta de los alquileres también sea más representativa en términos de dólares. Entonces esto seguramente va a atraer a más inversores a comprar propiedades inmobiliarias. No espero que esto sea un proceso explosivo, pero sí seguramente se va a ir dando. Así que muy buen punto, Eric. Vamos con Javier Milei, el anónimo del presidente. Dice: hola Fede. No tengo experiencia en el mercado bursátil, sí en cripto. Me gustaría saber cómo aplica el interés compuesto con un capital inicial y periódico en la bolsa. Solo compré algunos CDRs del S&P 500 y algunos bonos argentinos. Tengo 47 años, arrancaría con un capital inicial. Saludos. Bueno, Javier, acá haces una referencia al interés compuesto. El interés compuesto es una de las grandes herramientas que tenemos nosotros como inversores individuales para multiplicar nuestros ahorros en el tiempo. Y el interés compuesto no es más ni menos que generar intereses de intereses. Yo invierto 100, me pagan al término de un año 101, bueno, en ese año invierto 101. Entonces al término del año 2 no solo voy a cobrar 1, sino voy a cobrar 1 más el interés sobre los intereses del año anterior. Y eso, que parece poquito, se va armando una bola de nieve, va siendo un proceso exponencial y a lo largo de 15, 20 años es un montón de dinero. Y es una de las principales estrategias que usan los inversores en países desarrollados para invertir, ¿no? Utilizar este interés compuesto. Ahora, acá Javier pregunta cómo hacer el interés compuesto. Bueno, el interés compuesto lo podés hacer en el caso de los bonos cuando pagan el dividendo. Reinvertís ese dividendo, ese cupón, en otro bono o en otra inversión. Con las acciones pasa un poco lo mismo. Aquellas acciones que pagan dividendos, vas reinvirtiendo esos dividendos en la misma acción o en una acción que te parezca que tenga mejor potencial. Otra forma es con los plazos fijos, por ejemplo. La gente hace un plazo fijo a 30 días y a los 30 días reinvierte el plazo fijo más el interés. Entonces a los 60 días va a generar cada vez más interés y así sucesivamente. Esa es una forma de estar expuesto al interés al compuesto. Así que muy buena pregunta, Javier. Vamos con la próxima. Milton dice: hay que esperar un milagro porque nadie va a invertir en recesión. Están hablando de fe religiosa y no de economía. Pero Techint y Mercado Libre no pagan impuestos. No hay plan, es un robo
a la clase media. Bueno, acá creo que acá el amigo mezcla muchas cosas, pero me voy a detener en una cosa que es la siguiente, que dice nadie va a invertir en recesión. En realidad es lo contrario. Si vos querés tener retornos extraordinarios a la hora de invertir tu dinero, tenés que tratar de ir contra la corriente. E ir contra la corriente, había algunos grandes inversores muy antiguos que decían que había que invertir cuando hay sangre en las calles, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque cuando hay recesión, cuando hay sangre en las calles, entre comillas, cuando la sensación es que el dinero no alcanza para nada en una economía, el valor de los activos está por el piso. Entonces la mejor forma de invertir es comprar un activo que tiene un valor actual que está por el piso. Pero las economías siempre recuperan, sobre todo las economías desarrolladas. Las economías como la Argentina son un poquito más arriesgadas, por supuesto, o tienen ciclos de subas, pero también tienen ciclos de subas y bajas mucho más profundos que las economías desarrolladas. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de un inversor financiero, el mejor momento para invertir es cuando en la recesión. Casi que no es ahora, sería hace un año. Los activos financieros en la Argentina, de hecho, fíjate que empezaron a crecer a mediados del 2022. No empezaron a crecer ahora cuando ya ganó Milei o cuando ya asumió Milei. Empezaron a crecer en el 2022 cuando el mercado espera. Milei casi no existía como candidato a mediados del 2022, pero sí había una percepción que el próximo presidente de la Argentina iba a ser mucho más pro mercado, más capitalista, y que eso iba a ayudar a que el precio de los activos suba. Y eso fue lo que pasó, ¿no? No ganó Larreta como se pensaba en algún momento, o Bullrich o algún otro candidato, sino que terminó ganando Milei, pero todos esos eran candidatos mucho más pro mercado que los candidatos del kirchnerismo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, lo primero y principal es que hay que invertir cuando hay recesión. Hay que anticiparse a los movimientos de la economía real, porque cuando la economía real vas a ver que va a crecer, los precios de los activos ya van a estar mucho más abajo. Y tal vez puede pasar lo mismo con las inversiones inmobiliarias, como hablábamos recién. Y después no entendí bien lo que dijiste, que Techint y Mercado Libre no pagan impuestos. Y sí, pagan impuestos. Todas las empresas pagan impuestos en la Argentina. Así que no entendí ese punto. Pero bueno, espero haber aclarado el punto de la recesión. Vamos con dos preguntas relacionadas ahora a los dólares. Sandra dice: ¿qué hacer con los dólares ahora? ¿Qué me recomendás? Y Diego dice: hola Fede, ¿a dónde conviene invertir si tengo dólares en una caja de ahorros en un banco de la Argentina para que genere intereses en la misma moneda? Bueno, yo creo que tenés dos alternativas. Una alternativa es si te gusta más el riesgo, y la segunda alternativa es si te gusta menos el riesgo. La alternativa de mayor riesgo es comprar bonos argentinos en dólares, por ejemplo de la L30, que todavía rinde un 15% anual, alrededor de un 15% anual. Entonces, si la economía sigue mejorando y sigue enderezándose, este bono tendría que ir a rendir un 10% anual, un 9% anual. Y acordate lo que pasa en los bonos: cuando baja el rendimiento, sube el precio. Entonces, si comprás bonos argentinos hoy, todavía tenés potencial para suba. Obviamente hubiese sido mejor comprar este bono a principio de año, que desde el principio de año creció casi un 40%, o desde el balotage de noviembre del año pasado creció un 70%. Los precios crecieron un montón, pero a pesar de ese incremento tenés todavía potencial. Si no te gusta tanto el riesgo del Estado argentino, que siempre en la Argentina es lo más arriesgado, tenés todo lo que es ON en dólares, obligaciones negociables en dólares. Eso es deuda de empresas privadas argentinas como puede ser IRSA, YPF, empresas de primera línea. Pagan un poco menos, 8%, 7%, alguna 9%, pagan menos, pero son mucho más estables, mucho más seguras. Entonces, esa es una forma de poder darle rendimiento a tus dólares en la Argentina hoy. Última, vamos. Matías, nuevamente pregunto: ¿qué hacemos con los CEDARs? ¿Tendrán las mismas perspectivas de alza como las acciones argentinas? ¿Recomendás alguno? ¿Conservador, arriesgado? Bueno, Matías, muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta dos cosas con los CDRs. La primera es que hasta hace 3 meses muchos inversores argentinos compraban CDRs sin importarle qué acción de Estados Unidos compraban, sino que lo compraban como una herramienta para protegerse de la devaluación del dólar, del peso, ¿no? O sea que el peso valía cada vez menos, entonces uno compraba CDRs, porque el CDR, acuérdense que es un certificado que representa el movimiento de una acción en Estados Unidos en dólares. Por lo tanto, a medida que el valor del peso perdía valor, el CDR lo iba manteniendo, ¿no? Porque era una forma indirecta de comprar un activo en dólares. Entonces, eso se acabó, porque las perspectivas de devaluación
para los próximos meses no son muy altas en la Argentina. Entonces, a partir de ahora vas a comprar CDRs de aquellas acciones que realmente te parecen que tienen alto potencial en Estados Unidos. Ten en cuenta que en Estados Unidos, en general, en promedio, las acciones crecen un 11% anual, en promedio. Tenés años que crecen el 20% y hay años que bajan el 15%. Entonces, a partir de ahora va a ser interesante comprar CDRs para un rendimiento de alrededor del 11% anual. Si compras acciones de primera línea, McDonald's, Microsoft, no sé, Apple, y tendrías que esperar un rendimiento del 11-12% anual. Ahora estamos en un momento de bisagra de Estados Unidos porque las tasas están muy altas, se esperaba que empiecen a bajar ahora en junio, julio, eso se está retrasando hacia fin de año, entonces yo creo que los próximos meses va a ser un mercado más lateral en Estados Unidos, no va a haber mucha suba ni mucha baja, sino que va a ser un mercado más lateral, así que no creo que tengas grandes retornos en el corto plazo, sí tal vez a mediano plazo puedas tener mejores retornos. Ahora, desde el punto de vista del potencial, yo creo que hoy tienen mucho más potencial las acciones argentinas que las acciones norteamericanas. Mucho más riesgo, por supuesto, pero desde el punto de vista del potencial, mucho más tenés para crecer en acciones argentinas que en acciones norteamericanas. Todo depende, por supuesto, que la economía argentina y el gobierno de Milei pueda seguir implementando sus medidas durante los próximos meses, pero desde el punto de vista del potencial, ten en cuenta que hoy el Merval, que es el índice de promedio de las acciones argentinas más importantes, está cotizando en el orden de los 1.200 puntos en dólares. Bueno, el primer objetivo es llegar a los 1.800 puntos que estaba en el año 2018. Ese fue el máximo el último máximo que ha llegado el Merval. Y eso es un aumento de ¿cuánto? ¿Un 60% más o menos? Bueno, eso es lo que tendría que potencialmente subir el Merval durante el próximo año y medio. Así que desde el punto de vista del potencial, más Argentina, menos Estados Unidos, riesgo es lo contrario. Bueno, espero que te haya gustado. Si tenés más preguntas que no te contesté acá, ponlas acá abajo, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos encontramos muy pronto con otro video. Chau, gracias.